Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Este vídeo te va a interesar muchísimo, sobre todo si eres usuario de AMD. Te cuento. Sabemos de sobra que Nvidia siempre ha estado por delante con su SDK y con todo su ecosistema CUDA. Pues esta brecha de rendimiento se rompe a partir de ahora con SLUDA. ¿Y qué es SLUDA? Pues estamos hablando de una API, ¿vale?, intermediaria que actúa entre el ecosistema de AMD, ROCm, Hive con el ecosistema CUDA, es decir, trabaja como un poco, digamos que si habéis escuchado hablar de VK de 3D o de XVK, como se ejecuta juegos en la Steam Deck y demás bajo Linux, pues es una API intermediaria de similares características pero para CUDA, y ejecuta código compilado en CUDA para tarjetas gráficas AMD en base. ¿Qué significa esto? Pues si habéis visto comparaciones, por ejemplo, en la Steam Deck con el rendimiento en Windows Linux y demás, entenderéis o llegaréis a comprender de que estamos hablando prácticamente, o si no es prácticamente muy cercano, rendimiento nativo en tarjetas gráficas AMD de código CUDA. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo propio. Si os fijáis bien, hay un pequeño error, una pequeña errata en el batch count de la generación de imágenes de Windows. He seleccionado 12 y en el de Linux 10. Para compensar la prueba he cortado en Windows desde el tercero generado, es decir, para igualar la prueba he cortado desde el tercer fotograma que se ha empezado a generar en Windows, y la realidad es que el rendimiento en Windows y en Linux es muy similar. Si bien nos engaña un poco las iteraciones por segundo que tenemos en Windows, que nos da un resultado de 27, 26, en comparación a Linux que nos da 7 por cada fotograma, hay que recalcar que es una errata también propia de SLUDA, porque a pesar de que genera más iteraciones, hay mucha más latencia entre la generación de imagen e imagen. Es decir, cuando termina de generarse una imagen en Windows con SLUDA, hasta que empieza la siguiente hay mucha más latencia que la que sucede, por ejemplo, en ROCm y Linux, que se generan directamente nada más terminar. Por eso, aunque veamos menos iteraciones en Linux, en realidad el rendimiento es muy parejo, aunque veamos en Windows muchas más, ya que entre la generación de fotograma y fotograma, en Linux apenas hay latencia y en Windows con SLUDA hay bastante más. Pero eso en esta prueba nos da igual, ya que lo que queremos ver es que tenemos, aunque nos engañe la vista, tenemos prácticamente el mismo rendimiento nativo en Windows con SLUDA que en Linux con ROCm, es decir, un rendimiento plenamente nativo. Si alguno de vosotros ha utilizado alguna vez Stable Diffusion en Windows con una tarjeta gráfica AMD, sabrá que solo tenía una opción, que era utilizar la versión de DirectMD, que en rendimiento la verdad dejaba mucho que desear. En DirectMD pues estamos hablando a lo mejor de unas 2,5 o 3 iteraciones por segundo en Windows, en comparación a Linux, que nos saca 7,5 o 8 en esta misma tarjeta gráfica. Si no hago las pruebas con DirectMD es porque ahora mismo no tengo esta tarjeta gráfica, que es una RX 6800. Si no, hubiera repetido directamente, por ejemplo, el batch count en 10 en Windows con esta tarjeta gráfica a la hora de la prueba. Pero bueno, queda muy asemejada a la par, porque ha sido un corte limpio primer inicio del fotograma, del tercer fotograma, así que lo que nos da a entender la prueba es que el rendimiento es prácticamente el nativo que tendríamos en ROCm en Linux. Si en algún momento habéis oído hablar en noticias sobre SLUDA y el proyecto, que es open source, estaréis al tanto seguramente de que el proyecto
entre comillas, ha sido descontinuado por parte de AMD. El problema es que el hecho de poder ejecutar código CUDA en una tarjeta gráfica que no está planteada para ello viola los términos y condiciones de Nvidia con respecto al software. Si nos planteamos de que esto fue y empezó siendo un proyecto altruista de un usuario que empezó a desarrollar el código para Intel inicialmente, e Intel también directamente quiso descartar el trabajo en el proyecto de manera personalizada por el hecho de, seguramente, de los problemas legales que podría conllevar. Poco después ese proyecto lo cogió AMD, contrató al creador original, y a pesar de llegar a este punto de desarrollo tan maduro, tan logrado, también por el mismo problema, pues entre comillas, porque Nvidia no ha hecho ninguna reclamación formal, pero por blindarse legalmente seguramente lo hayan retirado, pues AMD también descontinuó el proyecto y quedó en la estocada. Por contrato, el autor firmó que podía liberar el código fuente completo, y en esas estamos ahora mismo. Es decir, se liberó el código, aunque luego después le obligaron a retirarlo. Muchísima gente ya hizo su fork personal de todo el proyecto, y a pesar de que ahora mismo esté retirado, muchísimos usuarios tenemos un fork personal del proyecto, e incluso algún usuario lo está continuando activamente y está consiguiendo logros muy importantes. Por eso yo he decidido hacer este vídeo, para que vosotros veáis el potencial, y si sois usuarios de tarjetas gráficas AMD podáis conseguir una tarjeta gráfica mucho más económica y poder hacer todo tipo de trabajos que lo que haríais con una tarjeta gráfica CUDA. Además, en el siguiente vídeo que voy a subir, sobre todo como un guiño a la comunidad latina, os voy a enseñar opciones muy poderosas y muy económicas para que podáis empezar a trabajar en inferencia, y esta API SLUDA os va a ayudar a hacer varias cosas que solo podríais hacer antes con una tarjeta gráfica Nvidia de gama alta. Ahora os voy a enseñar cómo utilizar vuestras aplicaciones CUDA con SLUDA en Windows. Lo primero que tenemos que hacer es tener el último driver gráfico instalado de nuestra tarjeta gráfica AMD, y después debemos descargar ROCm para Windows desde un enlace que os voy a dejar en la descripción, e instalar ROCm pues como una aplicación normal se tratase. Después vamos a descargar SLUDA de este repositorio. Os lo dejo en la descripción. Nos vamos a Release, y en nuestro caso descargaríamos la última versión para ROCm 6. ¿Vale? Si tenemos una tarjeta gráfica más antigua, como una RX 580 o cosas así, deberíamos de instalar el SDK de ROCm 5, mejor que el 6, y descargar la versión de SLUDA 5, ¿vale? O sea, también tenemos versión para Linux, pero bueno, eso ya depende un poco de vuestra tarjeta gráfica y uso. Descargamos la versión, la descomprimimos, vamos al directorio, descomprimimos, y aquí tenemos todas las librerías y el ejecutable necesario. Yo en mi caso prefiero copiar la carpeta SLUDA a archivos del programa, tengo esa manía, y renombrarla con la primera en mayúscula, ¿vale? Eso ya depende de cada uno, lo podéis poner en el directorio que vosotros queráis, pero tenéis que tener en cuenta que donde lo pongáis lo vais a tener que llamar, así que ponerlo en algún directorio a mano o que sea común, y ya con eso podremos llamarlo.
Tenemos varias maneras de llamar a un ejecutable con SLUDA para ejecutarlo con CUDA. Nosotros aquí vamos a poner el ejemplo con Blender, ¿vale? Copiamos la ruta del ejecutable de Blender, por ejemplo, o de cualquier ejecutable que queramos ejecutar con CUDA bajo SLUDA, y nos iríamos al directorio donde tenemos SLUDA instalado y lo llamaríamos de esta manera. En este momento Blender ya se estaría ejecutando bajo CUDA con SLUDA. Podemos comprobarlo en las preferencias y en sistema. Vemos que estamos ejecutando Hype CUDA, y en CUDA pues detecta nuestra RX 6800 como si fuera un dispositivo CUDA bajo SLUDA. Este sería uno de los ejemplos donde notaríamos bastante más rendimiento que en el modo nativo, ya que Blender funciona mejor con CUDA que con Rockem y Hype. Ahora os enseño mi método preferido y bastante más sencillo y limpio, ¿vale? Aquí, en donde hemos situado los archivos de SLUDA, simplemente debemos de crear un acceso directo de sluda.exe, y dentro de sluda.exe modificamos sus propiedades. En la parte de iniciar en vamos a poner el directorio del ejecutable que queremos ejecutar con SLUDA, ¿vale? Y en los argumentos, en destino, nombramos al ejecutable que queremos ejecutar, en este caso blender.exe. Y bueno, así estaría listo para llegar y lanzarlo con SLUDA, simplemente ejecutándolo, ¿vale? Lo ejecutamos y ya estaríamos ejecutando Blender, por ejemplo, con SLUDA. Simplemente volvemos a las preferencias y ahí vemos que está ejecutándose con SLUDA. Si lo dejamos tal que así, el icono queda muy cutre, ya que es una copia de sluda.exe. Yo os recomiendo que le cambiéis el icono, le cambiéis el nombre y pongáis algo como Blender-SLUDA, y ya sabéis que lo vais a ejecutar con SLUDA y lo vais a ver más, pues más gustoso, más visible, menos cutre. Estoy seguro de que a alguno de vosotros, viendo cómo funciona SLUDA y demás, se os ha ocurrido llegar a utilizarlo en juegos que sobre todo pueden funcionar con CUDA para acelerar gráficamente. Personalmente, si hay algún juego que utilice CUDA para las físicas y demás, yo os recomiendo que no utilicéis SLUDA, por lo menos si vais a jugar online, ¿vale? Si jugáis online y cargáis una librería como SLUDA, probablemente os llevéis un ban, y un ban que no vais a poder revertir, porque a pesar de que no estéis haciendo trampas, modifica archivos del juego y os pasaría un poco como ha llegado a pasar con AMD Anti-Lag recientemente, que al utilizar librerías externas, pues mucha gente se ha llevado un ban injusto y algunos no han podido ni revertirlo. Así que para juegos, pues yo os recomiendo que ni se os ocurra, y si se os ocurre, por lo menos para probar, por curiosidad, por lo que fuera, lo hagáis offline. No os lleguéis a conectar a ningún servidor, porque si no, el antichetos con perdón de la expresión, os va a joder, pero bien. Estoy seguro de que a muchos de vosotros os ha llamado mucho la atención la versión de Stable Diffusion que utiliza directamente SLUDA para Windows. Pues curiosamente es el mismo autor, el mismo usuario que está manteniendo actualmente SLUDA, y que yo creo que es el mejor usuario que lo está manteniendo actualmente. También tiene esta versión de Stable Diffusion que utiliza SLUDA y también funciona con CUDA, o sea, puede funcionar con una tarjeta gráfica AMD o Nvidia, simplemente ejecutándolo. También tiene en su repositorio esta versión de Stable Diffusion. Yo os lo dejo en la descripción junto a su GitHub, donde está también SLUDA, y para que le podáis dar un buen uso con vuestras tarjetas gráficas AMD, Nvidia o con la que queráis. Creo que actualmente SLUDA no sé si funciona con Intel. Es algo que
que me queda pendiente de probar. Pero bueno, que voy a dedicar mucho en el canal a AMD y Duda, así que estad atentos y sobre todo estad atentos al siguiente vídeo que os va a gustar mucho. Una opción económica, potente, con buena VRAM y que es AMD y que vais a poder utilizar con SDUDA para vuestros trabajos de IA y todo lo que queráis. También iremos viendo más métodos para ejecutar el software bajo SDUDA, ya que hay a veces que con el propio ejecutable de SDUDA no funcionan, ya que son las propias librerías integradas dentro de la aplicación las que ejecutan CUDA, así que hay que hacer un pequeño mod de librerías. Dependiendo se vaya dando el caso, pues iremos explicando métodos de ejecución y viendo cómo progresa SDUDA y en general todo el ecosistema ROCm, ya que la idea es que ROCm mejore, no utilizar siempre una capa intermedia, sino llegar a lograr que mientras ROCm y Hype llega a un buen puerto, a una buena estandarización por parte de las aplicaciones que dan soporte a la aceleración por GPGPU, pues mientras podamos utilizar SDUDA para llegar a conseguir nuestros propósitos y aceleración decente con tarjetas gráficas AMD e incluso Intel. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver y os espero en el siguiente vídeo.